en Jacobasi TV y estamos con ustedes compartiendo este rato de charla con los integrantes del Frente para la Victoria Partido Justicialista, candidatos a las próximas elecciones municipales con fecha por ahora el 23 de junio de este año. Había quedado una pregunta en el aire y es la siguiente: después de la derrota de Martín Soria en las elecciones provinciales, ¿le cuesta al justicialismo salir como a pelear un poco, un paso desde atrás? Cualquiera de los tres, Marcela yo creo que de la derrota también se aprende, ¿sí? Yo creo que salir a pelear de atrás, que yo en la segunda elección que participo, la primera fui como convencional, ¿sí? La verdad siempre nos tocó de atrás, sin aparato. Nosotros venimos a proponer algo distinto, nosotros venimos con propuestas. Quizá no tenemos el aparato que tengan tanto nuestros dignos contrincantes, ¿sí? Pero venimos con el fin de llegar al vecino, de decirle que nosotros venimos a ofrecer lo mejor de nosotros para que Jacobasi pueda cambiar un poquito su realidad. Yo creo que por ahí la derrota de Soria a todo el mundo justicialista y peronista le dolió, sí, sobre todo el rionegrino, pero no es un impedimento para trabajar, para proponer, para pensar que desde los municipios se puede generar una nueva forma de hacer política. Si nosotros pensáramos que la derrota de Soria nos dejó fuera de las elecciones que están hoy, directamente nos hubiéramos quedado en nuestra casa, ¿sí? Directamente no nos hubiéramos presentado. Yo creo que lo que pasó a nivel provincial, con la derrota de Soria, nos golpeó todo, pero que nos dan más fuerzas para seguir luchando y para lograr que este partido justicialista pueda crecer, ¿sí? Y volvemos a repetir, nosotros no venimos con el ánimo de atornillarnos al sillón y de hacer una escalonada política, sino venimos con la convicción de que queremos trabajar por Jacobasi, queremos lograr que Jacobasi avance y directamente sabemos que Marcela sobre todo sabe que ganar o no ganar a Soria, si nosotros llegamos a ganar estas elecciones, nos tenemos que poner del lado del vecino de Jacobasi, no del partido. Déjame terminar, cuando nosotros en diciembre y nos vamos a tener que sentar con quien esté, con la nueva gobernadora y con quien esté a nivel nacional pensando en Jacobasi y no en el partido, ¿sí? Y directamente nos golpeó la derrota de Soria, y sí, nos golpeó. Pensábamos que era un buen elemento para nuestra provincia, pero bueno, esté quien esté, nos tenemos que sentar a hablar y proyectar para Jacobasi. Germán, vos hoy, cuando hablábamos de esto, de que el peronismo por ahí abarcó desde Menem hasta Kirchner, vos decías, bueno, ojo que Menem es muy parecido a lo que está ahora. ¿Pichetto es peronista? Pichetto, mirá, yo te voy a contar una historia, chato. Pichetto está muy cerca de mi familia. Una de las secretarias de Pichetto, bueno, yo soy de Córdoba, hasta ahí se me nota, yo nací en Córdoba, hace 13 años que vivo acá. Una de las secretarias de Pichetto era hija de una muy amiga de mi mamá, ¿sí? Bueno, el caso de Pichetto, yo no sé si decirle peronista, yo no creo que sea el indicado para responder esa pregunta. Lo que sí, yo me pongo del lado del joven, yo ya no lo soy,
yo ya soy un hombre, pero del lado del joven de 17, pensándome a mí para atrás, ¿sí? Y yo creo que no es atractivo para ese anuncio, no es atractivo para un joven, una persona que cambia tanto, ¿sí? Yo no soy el indicado, vuelvo a repetirlo, para decirlo si es peronista o no es peronista, pero que no es atractivo para aquel que piensa que está viviendo una realidad que lo está golpeando, y que no nos olvidemos que muchas veces le echamos la culpa a una sola persona de lo que nos está pasando hoy, pero hubo muchas personas que levantaron la mano para aprobar esas leyes que nos están golpeando todos los días. Esas personas hoy son tan culpables como los que diseñaron este plan de gobierno que nos está afectando. Yo creo que el peronismo tiene eso, de que engloba tanta gente, y de tanta gente le es tan fácil decir soy peronista, pero por ahí los ideales en los que se basa el peronismo es muy difícil llevarlos a cabo en el tiempo, trasladarlos en el tiempo. Yo una vez hablaba con unos alumnos y les decía, miren muchachos, a Irigoyen le rompieron la pared de la casa porque supuestamente había bóvedas en su casa del dinero que se había llevado. Perón se fue exiliado. Después tuvimos el caso de Alfonsín, que sufrió un golpe de estado económico. Cristina Kirchner, que nos tuvieron semanas y semanas y semanas viendo excavadoras ahí como hacían pozos en el medio de la meseta, ¿no es cierto?, de la Patagonia. Y yo les decía, ¿no será que esos gobiernos progresistas que quieren hacer un poquito de política diferente, tocan los intereses de los sectores que manejan el poder? ¿No será que realmente los que se robaron las esperanzas del pueblo fueron los que hoy mandan las excavadoras al sur o rompían las paredes de Irigoyen? Yo creo que por ahí el poder nunca lo tuve, ¿cierto? Pero a muchas personas los puede nublar y los puede tentar. Y yo creo que una persona que está saltando de un ideal a otro, de un partido a otro, no cambiando el partido, pero sino de los ideales, de las propuestas, yo creo que no es una persona que yo seguiría. Preguntaba esto porque a lo mejor, Marcela, te va a tocar liderar un proceso para el peronismo, porque digo, con aspiraciones de llegar a la intendencia vas a tener que salir a nuclear a mucha gente que por ahí quedó, peronismo que quedó al margen de las últimas elecciones, entre ellos sectores afines a Pichetto o algún otro sector del peronismo, ¿no? Yo creo que a nivel local, y creo que por ahí no sé si van a compartir Hugo, creo que a nivel local no se vio tanto el quiebre que había en el peronismo, a nivel local, porque todos sabemos que la derrota de Soria no pensamos que iba a ser tan amplia, ¿sí? Pero por ejemplo a nivel local la participación de Soria fue muy poca, lo tuvimos una sola vez. Trabajamos los que realmente estábamos convencidos de que era un proyecto que podía llevar a la provincia por otro rumbo. No se dio, pero la gente no quedó, hubo un quiebre en Jacobacci, decir, están los pichetistas que fueron alejados de la unidad básica, porque bueno, en ningún momento ese tema fue tratado. Yo sé que a nivel provincial sí, a nivel provincial hubo, y ahora últimamente en las noticias están saliendo todos los que piden que Soria llame a elecciones internas, porque quieren una nueva conducción del partido, considerando la derrota. Bueno, y esa es otra de las cosas que tenemos en el peronismo. Cuando alguien pierde, enseguida pedimos la cabeza.
y creo que muchas veces tenemos que hacer un análisis y una autocrítica desde el que fue candidato, en este caso sería Soria, hasta las bases de la unidad básica más remota. Creo que todos tenemos que decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué el pueblo no nos eligió? Y bueno, creo que en base a eso, hoy decir, yo creo que comparto con Germán, si Pichetto es peronista o no, no estamos habilitados para decirlo, porque es un compañero o no, que fue dos veces fue candidato a gobernador, a los cuales yo lo apoyé, en las 2 veces que fui. Hoy no puedo venir a decir libremente, bueno, Pichetto no es peronista, si no acuerdo la forma de hacer política de Pichetto, que esté apoyando y levantando la mano hoy para que se puedan aplicar estas políticas neoliberales, eso no lo acuerdo. Pero como decía Germán, no sabemos muchas veces esta gente que tiene tantos años en la política, no podemos nosotros lograr entender, porque no lo tenemos, no tenemos esas trayectorias, porque de Pichetto estamos hablando de una persona que hace más, desde que volvió a la democracia, que está en la política. Nosotros, por ejemplo, caso mío y Germán, es la primera vez que vamos a estar encabezando una lista. Eso significa que nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar de aquí a 4 años, pero sí estamos seguros, y yo siempre lo digo, para mí la política no es más de 8 años. ¿Por qué? Porque es mucho desgaste, y después es como que cualquier persona quiere ya el poder por el poder mismo. Y cuando vos buscas el poder por el poder mismo y sumás, y muchas veces, como decía Germán, no respetás el ideal del otro, los ideales que trae, y terminamos haciendo esta política que tenemos hoy, que en la cual yo no acuerdo, porque yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes cuál es la forma de hacer política que queremos. Y hoy nosotros no queremos ni estar del lado de Pichetto por haber votado las leyes que votó, ni llegar a tener el poder por el poder mismo. Sí queremos convencer al afiliado, al simpatizante, al vecino, a todo el pueblo que vote esta propuesta que nosotros venimos a traer. Nada más que eso. Hugo, con respecto al tema del Consejo Deliberante, que es un poco lo que vos vas a encabezar en esta nueva gestión, si esta gente te acompaña, por supuesto, ¿no? Digo, ¿qué cuestiones cambiarías en cuanto a la dinámica interna? Digo, aquellas que vos decís, bueno, a mí me molestó que como oposición, esto que hablabas vos del respeto, estas cosas, a mí me molestaron tales cosas. ¿Qué cosas cambiarías en el funcionamiento del Consejo Deliberante? Yo creo que el diálogo entre el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. Actualmente no hay diálogo, ¿no? ¿O sí? En 3 años y medio la presidenta del Consejo nunca ocupó el cargo del Ejecutivo cuando el intendente se ausentó. Ya ahí tenés la poca importancia que el Ejecutivo le dio al Consejo Deliberante. Eso tiene que cambiar. Y yo creo muchísimo en el diálogo. En mi vida soy de dialogar mucho y de consensuar. Me gusta porque me gusta escuchar al que opina distinto, porque creo que me enseña y me da herramientas para fundamentar lo que yo pienso o para modificar lo que pienso. Entonces creo que es el primer cambio que el Consejo Deliberante hay que hacer, y el de tratar muchas ordenanzas como intentamos. Creo que el Consejo Deliberante ha trabajado bien. Lo único que ha tenido mal es la relación con el Poder Ejecutivo. Creo que en algunas cositas hemos crecido mucho, hemos hecho ordenanzas trabajadas con los 5 concejales, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos peleado, hemos hecho un montón de cosas increíbles en la parlamentaria, que es lo más lindo que hay en el Consejo cuando voy a intercambiar ideas, y salieron a flote. Como la tarifaria, tuvimos 5 parlamentarias, la última tarifaria, y sabemos el error que tiene la tarifaria, y sabemos lo que hay que hacer para el año que viene. Pero bueno, vino del Ejecutivo, mal confeccionada, con algunos puntos que no nos gustaban, los borramos, los sacamos, nos sentamos con los inspectores, inspectores de comercio, de comerciales y comerciantes, y
modificamos la tarifaria en algunos puntos que venían del Ejecutivo como corte y pegue. De la tarifaria anterior le aumenté el 34% de intereses y así la cerraron. Y había muchas cosas que se repetían, que se cobraban de dos lados distintos, y bueno, se fue modificando, y creo que los 5 que estamos integrando hoy el Consejo Deliberante entendimos que esa tarifaria hay que tratarla punto por punto y de nuevo, porque es muy poco leíble y para entenderla también es muy difícil. Entonces cuando nos sentamos con los inspectores vimos la cantidad de errores que tiene. Pero creo que yo, como dije y estoy desde el primer momento, creo que el Tribunal de Cuentas, los 3 poderes tienen que estar muy unidos y pensar pura y exclusivamente en un proyecto de pueblo y dejar de lado el partido. Y con respecto a la primera pregunta que hiciste, que no hablé, que era sobre la derrota de Pichetto, de Soria, sí, va a ser muy difícil. Pero nosotros tenemos un proyecto y en ese proyecto también incluye el diálogo. Entonces, para nosotros no es difícil. Aunque parezca, no va a ser difícil porque nosotros tenemos un objetivo claro, hacia dónde apuntamos con el pueblo. Y eso implica sentarme a dialogar con todos. Y yo quiero que del otro lado también se pueda discutir, se pueda intercambiar ideas, pero saber que tanto él o ella como nosotros pensamos en cada vecino de Río Negro. Y hoy, en este caso, en el vecino de Jacobací. Marcela, ¿tenés un panorama de cómo recibirías el municipio? ¿Te has ya acercado a eso? ¿A saber cómo está el parque automotor, cómo está toda la situación del municipio? Algo, bueno, lo bueno que es contar con Hugo, que están de concejal, tiene mucha información. Me ha estado pasando la información. Lamentablemente los datos son poco alentadores. Sé que el municipio está en condiciones bastante malas, pero bueno, en base a eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos armando las comisiones para ver todas las propuestas, porque no es que nosotros 3 somos los que tenemos las propuestas y los proyectos. Armamos comisiones, vamos a empezar a trabajar en cada una de las comisiones con el resto de la lista, con la gente que se quiere sumar, con las necesidades, sugerencias que tengan los vecinos, ¿sí? Porque por ahí nosotros venimos a un canal de televisión y te podemos decir, Gustavo, ¿tenés alguna propuesta que te parezca interesante? Nosotros también la vamos a escuchar, porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo cuáles son las propuestas, proyectos que podemos armar en conjunto, porque el municipio, lamentablemente, sí estuve viendo el presupuesto, estuve viendo el tema del parque automotor, mucha información importante que me pasó Hugo, y que hemos estado analizando los 3, porque es verdad, nosotros cuando hablábamos de trabajar en conjunto, hablábamos de los 3. Entonces, somos los 3 que nos juntamos continuamente a ver el presupuesto, el tema del parque automotor, la tarifaria, como decía Hugo recién. Entonces, vamos analizando cuál es el municipio que tenemos entre los 3, porque creemos que el 11 de diciembre tenemos que estar los 3 trabajando en conjunto, porque no esa segmentación de poderes que se está dando hoy, que no te sirve, que sí o sí vos necesitas al concejal que te pase la información, como es el caso ahora de Hugo, y que lamentablemente el municipio, el parque automotor sabemos que está en condiciones muy deficientes, el presupuesto también sabemos que tenemos más gastos que ingresos, así que estamos en una situación compleja, pero que no significa que va a ser algo imposible para nosotros. Sabemos que tenemos que, como decía Hugo hoy, organizar un municipio, primero y principal, durante estos 2 años. Sabemos que las cuentas las vamos a tener que empezar a acomodar, pero bueno, es algo que lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que es la forma de empezar a mejorar Jacobací, escuchando a todos. Porque si nos cerramos, hoy una de las primeras reuniones yo decía a los compañeros por ahí, yo puedo tener un proyecto, pero ese es mío. Y última, armemos un proyecto de partido y después armemos un proyecto del pueblo, de lo que la gente necesita, de lo que la gente nos sugiere. Y ahí es donde tenemos la apertura, lo que decía hoy Hugo del diálogo. Y ahí estamos dispuestos a dialogar con todos. Y creo que acá es importante empezar a dialogar una vez que se pase este proceso eleccionario con las demás fuerzas políticas. Porque no podemos seguir trabajando
como se ha venido haciendo. El partido que gana, no, convocarlos, porque creo que ahí está realmente el enriquecimiento de todo lo que podamos hacer o no. Marcela, vos hoy marcabas como una de las cuestiones a criticar del gobierno actual municipal la carencia, por ejemplo, de un secretario de gobierno. Y bueno, la pregunta que me surge es ¿cuándo la gente va a conocer el equipo que te puede llegar a acompañar? Y lo hemos estado charlando con Hugo y con Germán, y nosotros lo que hicimos en eso, a ver, nosotros tenemos que primero trabajar en cuáles son las propuestas que tenemos. Sumar a la mayor cantidad de personas que quieran sumarse a este proyecto. El gabinete va a estar, después tenemos el tiempo necesario para poder decir quiénes son las mejores personas que van a estar, porque acá tenemos que tener en cuenta que tienen que ser personas que realmente quieran trabajar por y para el pueblo. No venimos a hacer la política de siempre, acá venimos a querer cambiar. Es decir, realmente estar convencido de que si estoy en un cargo de secretario de gobierno, son 4 años. Y debo acompañar esos 4 años y estar convencido de que quiero acompañar este proyecto por esos 4 años. Por eso creo que esa va a ser una tarea de mucho diálogo también, pero que no podemos decirte hoy, si hoy tenemos ya el gabinete conformado, porque no, porque creo que eso es un proceso que vamos a irnos dando en todo este tiempo que tenemos para trabajar juntos. Bueno, vamos a agradecerle la visita a los tres de estos minutos que tuvimos para charlar, cumplimos llegarte en tiempo. Y bueno, seguramente en el transcurso de esta campaña tendremos a través de nuestro programa y del resto de la señal de Jacobasi TV la posibilidad de ir conociendo algo más, de los avances de las propuestas, los proyectos o lo que vaya dándose en el devenir de esta campaña que va a ser corta seguramente porque queda muy poco tiempo para el 23 de junio si se hacen el 23 de junio las elecciones. Así que bueno, Germán, Marcela, Hugo, gracias por haber estado con nosotros y bueno, a seguir charlando en otros programas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Bueno, y en un rato estamos con el cierre de nuestro programa aquí en Jacobasi TV.